Iniciamos hoy con una imagen fuerte, ¿no? Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ahí, sentado frente al Congreso de Estados Unidos. Año 2018. Uf, sí. Se sentía la tensión en el aire, ¿verdad? Estaba en el centro de la tormenta por todo el asunto de Cambridge Analytica. Exacto. La sospecha de manipulación electoral flotando. Y en medio de todo eso, de las respuestas preparadas, un senador le hace esa pregunta, ¿te acordás? ¿Se sentiría cómodo diciéndonos en qué hotel durmió anoche? Tremendo. Y Zuckerberg, que se nota que lo descolocó, dice simplemente no. Tal cual. Y esa negativa tan simple, bueno, como que expuso toda la paradoja, ¿no? La privacidad que él mismo ayudó a redefinir con su plataforma. Una imagen icónica sin duda. Y además, mucha gente comentó su actitud, ¿viste? Casi como robótica, muy controlada. Sí, eso generó un montón de teorías sumado a otros videos y apariciones. Bueno, hoy justamente vamos a meternos en eso. Tenemos un análisis documental bastante completo. Ajá. Y la idea es explorar la historia de Facebook, de Zuckerberg, desde el inicio hasta este gigante global que es hoy. Perfecto. O sea, el objetivo sería entender un poco cómo Facebook y gente como Cambridge Analytica llegaron a tener tanto impacto, ¿no? Y eso que a veces sentimos de que el teléfono nos escucha. Exacto, entender eso. Y también la figura de Zuckerberg. Vamos a revisar los puntos clave que nos ofrece este material. Dale, arranquemos por el principio. Porque, a ver, contrario al mito del garaje, Zuckerberg no venía de la nada, ¿cierto? No, para nada. Familia acomodada, el padre dentista, la madre psiquiatra. Y un dato que mencionan las fuentes que me parece importante. Desde chicos, él y sus hermanas tuvieron compu. En los 80. Eso era un lujo total. Claro, muy poco común. Y Mark, bueno, desde muy chico mostró como una facilidad increíble para esto. La programación era su obsesión. Y a los 11 años ya estaba creando cosas útiles, no solo jueguitos. Imagínate. Hizo Zugnet, una especie de red de mensajería interna para el consultorio del padre y para la casa. Es interesante, ¿no? Ya desde entonces enfocado en conectar gente con tecnología. Una primera pista, quizá. A los 11. Increíble. Después, la preparatoria, una de élite, Phillips Exeter. Sí, ahí no solo le fue bien en lo académico, sino que con otro compañero, Adam DeAngelo, crea el Synapse Media Player, un reproductor que aprendía tus gustos. Y Microsoft les quiso comprar eso. Por 2 millones. Y dijeron que no. Prefirió ir a Harvard. Y encima, liberaron el software gratis. Otra decisión llamativa, ¿no? Totalmente. Llega a Harvard en 2002 y elige 2 carreras que, bueno, vistas hoy, parecen la combinación perfecta. Psicología y ciencias de la computación. O sea, entender cómo pensamos y cómo programar para eso. Clave para una red social. Ahí conoce a Eduardo Saverín, que venía del palo de los negocios. Y Mark, bueno, no perdió el tiempo. Hizo Course Match. Claro, una web simple para ver quién se anotaba en qué materia. Algo práctico, resolvía un problema real de los estudiantes ahí en Harvard. Pero después viene el incidente. FaceMash. FaceMash. Las fuentes lo pintan como una calentura, ¿no? Después de una cita que salió mal, volvió a la habitación, medio enojado, y se puso a programar eso. Una web para comparar fotos de chicas de Harvard y votar cuál era más atractiva. Medio... Sí, bastante cuestionable. Y para conseguir las fotos, bueno, hackeó los directorios de las residencias. Tumbó los servidores de la universidad. Imagínate el escándalo, la gente indignada. Lo llevaron a una audiencia disciplinaria, claro. Sí. Y ahí, bueno, pidió disculpas, pero con un giro. Dijo algo así como que también deberían reconocerle que había expuesto fallas de seguridad. ¡Qué personaje! Y zafó de la expulsión. Increíblemente sí. Y una anécdota de esa época medio loca es que ahí conoce a Priscilla Chan, su futura esposa. Parece que fue en una fiesta, en la cola del baño. Él pensaba que lo iban a echar y estaba como más suelto, digamos. ¡Qué historia! Bueno, poco después de FaceMash, se le acercan los gemelos Winklevoss y Divya Narendra. Gente con plata, contactos. Claro. Y le proponen programar la idea de ellos. Harvard Connection, una red social exclusiva para Harvard. Mark les dice que sí. Pero acá las fuentes marcan un punto clave. Él ya estaba cocinando su propia idea en secreto. Exacto.
Les empieza a dar largas a los Winklevos, que los exámenes, que esto, que lo otro, mientras avanzaba con The Facebook. Y consigue que Saverin ponga los primeros $1,000. ¿Sí? A cambio del 30% de la empresa. Y el puesto de CFO. Con eso registran el dominio, thefacebook.com. Te envía la idea base, pero parece que faltaba una chispa. Las fuentes cuentan que la inspiración vino de una charla casual. Sí, con su compañero Dustin Moskovitz. Estaban hablando de si una chica tenía novio o no, y ahí, ¡tac! El momento eureka. Añadir el estado sentimental. Soltero, en una relación, interesado en... Parece simple, pero tocó una fibra social súper importante. Ahí como que se cerró la idea. Y el 4 de febrero de 2004 lo lanza. Solo para Harvard, con invitación. ¿Y el crecimiento? Explosivo. 650 usuarios en días, 4,000 en 2 semanas. Para 2004 eso era una locura. Los Winklevoss se deben haber querido morir. Imagínate, se enteran furiosos. Cartas legales, un artículo en el diario de Harvard acusándolos de robarles la idea. Pero según el análisis, la verdad es que no frenó para nada el envión de Facebook. Ahora, la pregunta del millón que plantean las fuentes, ¿por qué pegó tanto de Facebook? Había otras redes, MySpace, Friendster. ¿Qué hizo diferente? Bueno, ahí el material destaca varios factores clave. El primero, y quizá el más importante, la identidad real. Ah, claro. Tenías que usar tu nombre, verificado con el mail de la universidad. Exacto. Eso creaba un ambiente de confianza, ¿viste? Muy distinto al anonimato de MySpace, que a veces era medio caótico e incluso daba cosa. Entiendo. Era como pasar de una fiesta de disfraces a una reunión del edificio. Conectabas con gente que ya conocías de verdad. Tal cual. Fomentaba interacciones, bueno, más normales, socialmente aceptables. Tu reputación estaba ahí, visible. Tiene sentido. Y no olvidemos la época, principios de los 2000. Internet todavía tenía esa fama medio peligrosa. Facebook daba una sensación de seguridad y de control. Las opciones de privacidad, aunque básicas, eran más claras. Era fácil de usar. Y Zuckerberg parece que, aprendiendo de FaceMesh, promete cuidar la privacidad. La primera de muchas promesas. Sí, una constante en su historia. Bueno, el crecimiento sigue. Se expanden a otras universidades. Stanford, Yale, Columbia. Y se suma gente al equipo, sus compañeros de cuarto. Claro, Chris Hughes, que se encargaba más de la comunicación, y Dustin Moskovitz, clave en la programación. Le dieron un 5% a Moskovitz. Y con 200,000 usuarios y los Winklevoss presionando, deciden irse a California. Verano de 2004. Palo Alto. Saber impone otros $18,000. Y Mark deja Harvard. Chao universidad. Se instalan allá, cerca de Stanford. Las fuentes describen un ambiente particular. Sí, una casa medio caótica. Pileta, tirolesa, hackatones para contratar gente. Mucho trabajo, pero también muy ambiente de fraternidad tecnológica, digamos. Pero empiezan los problemas internos. Saverin no se muda a Palo Alto. Exacto. Las fuentes no son 100% claras en el por qué. Quizás tenía otros proyectos o Facebook todavía no daba plata. El tema es que su ausencia física y algunas decisiones como meter publicidad sin avisar generaron tensión con Mark. Y acá aparece un personaje que, bueno, cambió las cosas. Sean Parker. Sean Parker, el de Napster. Un tipo con una agenda de contactos en Silicon Valley impresionante. Y él les consigue la reunión clave. Con Peter Thiel, cofundador de PayPal. Thiel ve el potencial y pone $500,000. Plata en serio. Eso valida la empresa a otro nivel. Parker pasa a ser presidente, aunque por poco tiempo. Sí, y esta movida termina de romper la relación con Saverin. Él se enoja mucho, llega a congelar las cuentas bancarias. Mark tiene que pedirle plata a los padres, $85,000. La cosa se pone fea. Muy fea. Las fuentes detallan la maniobra legal que arman para licuar la participación de Saverin. Básicamente emiten más acciones y su porcentaje se reduce drásticamente sin que él se dé cuenta al toque. O sea, lo sacan de la empresa. En la práctica sí. A diferencia de la película, no hubo piñas ni nada, fue todo con abogados. Y esto termina en juicios, claro. Obvio. Saverin demanda, llega a un acuerdo confidencial y se hace multimillonario igual. Los Winklevoss también demandan y acuerdan por 65 millones. Mientras tanto, Parker.
Parker cae por posesión de drogas. Tiene que renunciar para no manchar la imagen de Facebook. Una época. Movidita. Movidita es poco. Pero a pesar de todo, Facebook seguía creciendo sin parar. Imparable. Para fines de 2005 ya eran 6 millones de usuarios. Y la plataforma cambiaba. Meten fotos, videos, el botón me gusta, después las reacciones. Se vuelve más visual, más adictiva quizás. Y en 2007 otro paso clave, la Facebook Platform. Abren la cancha. Permiten que otros desarrollen aplicaciones dentro de Facebook. ¿Y qué pasa? La locura. Los juegos. Farmville, Mafia Wars, Candy Crush. Millones y millones de personas jugando, interactuando y generando datos. Montañas de datos sobre qué les gusta, cómo se comportan. Y una anécdota curiosa de esa época que rescatan las fuentes. Mark descubre que es daltónico. Sí, haciendo un test en su propia plataforma. Al rojo y al verde. Por eso el azul de Facebook es el color que mejor ve. Mira vos. Pero bueno, detrás de los juegos y la conexión se estaba armando el verdadero negocio, ¿no? Lo que señalan fuerte las fuentes. Exacto. La recolección y monetización de datos. Ahí es donde la cosa se pone más compleja. Facebook empieza a guardar todo. Likes, comentarios, qué compartís, cuánto tiempo miras algo, tus amigos, los grupos. Miles de puntos de datos por cada persona. Y no solo lo que haces dentro de Facebook. Ah, claro. Los botones de me gusta o compartir en otras páginas, los píxeles. Todo eso. Van armando lo que llaman el gráfico social. ¿Qué es eso exactamente? Suena importante. Y lo es. Es más que saber quién es amigo de quién. Es un mapa de relaciones, intereses, comportamientos a escala masiva. Pero el poder real, dicen las fuentes, está en que los algoritmos pueden inferir cosas sobre vos. Inferir. ¿Cómo? Comparando tu actividad con la de millones. Pueden deducir con bastante precisión tu orientación política, cómo es tu personalidad, si estás por empezar o terminar una relación, si buscas trabajo, si vas a tener un hijo. ¡Wow! Crean perfiles psicológicos súper detallados sin que vos se los des directamente. Exactamente. Y todo eso es la base para el newsfeed personalizado que ves, las sugerencias de amigos y el corazón del negocio, la publicidad ultra segmentada. El santo grial para los anunciantes. Mostrarte justo lo que quieres ver, o lo que ellos quieren que veas, en el momento justo. Tal cual. Y este poder de perfilar y segmentar nos lleva directo al escándalo de Cambridge Analytica. CA, una empresa que se vendía como de modificación de comportamiento. Las fuentes explican cómo empezó todo. Un investigador, Alexander Kogan, crea un test de personalidad en Facebook. Sí, el típico test divertido. Unas 270,000 personas lo hacen y le dan permiso para acceder a sus datos. Pero, ya que está la trampa. Le daban permiso también para acceder a los datos de todos sus amigos. Exacto. Aprovechando una política de Facebook de esa época que era, bastante laxa. Así, Kogan juntó datos de hasta 50 millones de personas, la mayoría sin saberlo. Y después, rompiendo las reglas de Facebook, le vende toda esa data a Cambridge Analytica. Justamente. Y CA usa esos datos, más otros que tenían, para la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016. Crearon perfiles psicológicos de votantes y se enfocaron en los indecisos, los persuadibles, en estados clave. El método que describen las fuentes era, bastante dirigido. Mandaban contenido súper personalizado. Anuncios, artículos, videos, diseñados para tocar miedos o esperanzas específicas de cada perfil. O sea, si te preocupaba la economía, veías una cosa. Si te preocupaba la inmigración, otra. Y solo vos veías eso. Exacto. Un bombardeo a medida, invisible para los demás. Y Trump ganó por muy poco en esos estados. El análisis sugiere que CA pudo haber sido un factor clave ahí. Pero no fue el único caso, ¿no? Mencionan otro. Sí. En Trinidad y Tobago, CA trabajó para un partido y la estrategia fue distinta. Buscar desmovilizar a los jóvenes que probablemente votarían al rival. ¿Cómo hicieron eso? Era do so, hazlo así, que en el fondo significaba no votes. Y funcionó. Bajó la participación de esos jóvenes y el cliente de CA ganó por poquito. Impresionante el nivel de influencia posible. Todo esto lleva a Zuckerberg de nuevo al Congreso en 2018. Sí. A la audiencia que mencionamos al principio. Se lo ve preparado, calmo,
Intenta culpar a Kogan, defender el modelo de Facebook como algo necesario para conectar. Pero la pregunta del senador Durbin sobre su hotel lo deja expuesto. Sí, expone la tensión central. Y la audiencia también mostró algo más, según las fuentes. La dificultad de los legisladores para entender bien la tecnología que querían regular. Era como la ley corriendo muy por detrás de la tecnología. Es interesante la distinción que hacen las fuentes entre lo legal y lo ético, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, Kogan y Cambridge violaron los términos de Facebook al obtener y vender los datos. Pero el uso de esos datos para segmentar y persuadir, en ese momento estaba mayormente dentro de lo legal para la publicidad política. O sea, Facebook falló en proteger los datos, pero no los vendió directamente en este caso. Exacto. El paralelismo que usan es como las industrias que contaminaban antes de que hubiera leyes ambientales. Operaban en un vacío legal buscando maximizar ganancias. El debate moral sobre si fue manipulación o solo una campaña muy eficiente, bueno, sigue abierto. Después de todo esto, la imagen pública de Zuckerberg cambia mucho. Se llenó de memes, ¿no? El robot, el alien. Sí, la percepción de su rareza, digamos, aumentó. Y las fuentes exploran esto. Plantean una hipótesis, con cuidado, sin diagnosticar. ¿Cuál? Basándose en su comportamiento observado, el lenguaje corporal medio rígido, el habla controlada, la dificultad con la espontaneidad, el pensamiento superlógico, plantean la posibilidad de que esté en el espectro autista de alto funcionamiento. Ah, interesante. No como una crítica, sino como una posible explicación a su forma de ser. Exacto, como una lente para entenderlo más allá de la caricatura del robot, como una persona con una forma diferente de procesar e interactuar. Mientras tanto, la empresa no para. Compran Instagram, WhatsApp, por cifras siderales. Miles de millones. Salen a la bolsa. La vida personal de Mark también cambia. Se casa con Priscilla, tiene hijas, mansión en Hawái. Pero el golpe de Cambridge Analytica se sintió fuerte en lo financiero. Perdieron $100,000 millones de valor en un día. Una caída récord. Y bueno, eventualmente viene el gran cambio de nombre. Meta. Que las fuentes interpretan como una forma de mirar más allá de la red social, ¿no? Claro, hacia el metaverso, la realidad virtual con Oculus, la inteligencia artificial en las gafas Ray-Ban, tecnologías de conexión más inmersivas, digamos. Llegamos entonces al legado. Es innegable que Zuckerberg y Facebook, ahora Meta, cambiaron el mundo. Totalmente. La comunicación, la política, la cultura, todo se vio afectado. El análisis lo reconoce como un pionero. Que cometió errores, claro. Errores grandes, sí. Con los algoritmos, los datos, el diseño quizás adictivo. Pero lo ponen en contexto. Era el primero navegando estas aguas. No había un manual. Y citan a Zuckerberg diciendo que su obsesión siempre fue conectar a todos para potenciar comunidades. Esa es su motivación declarada. Sí. Sin embargo, el material cierra con una reflexión importante, ¿no? Sobre esta conexión digital. Claro, es poderosa, nos mantiene en contacto, pero no es lo mismo que la conexión humana real profunda. Ese es el punto clave. Mantenemos lazos, sí, pero quizá perdemos los matices. Las risas compartidas en el mismo lugar, los silencios cómodos, un abrazo. La tecnología ayuda a conectar, pero no reemplaza esa necesidad básica de estar presentes de verdad. Entonces, para resumir un poco, hicimos este recorrido por la historia de Facebook, desde Harvard hasta ser Meta. Una historia llena de innovación, sí, pero también de mucha controversia. Y siempre con esa tensión entre la proeza de conectar al mundo y los peligros de manejar tantos datos nuestros. Exacto. Y la reflexión final que nos dejan estas fuentes es esa invitación a pensar en nuestro propio equilibrio. ¿Cómo usamos estas herramientas digitales tan útiles sin que se devalúe la riqueza de la conexión humana cara a cara, la de estar ahí, de cuerpo y alma? Una pregunta que nos queda picando a todos, creo, en esta era digital.